¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Verdades Divinas. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Marta Reynoso. ¿Qué tal amigos? Y su servidora Alejandra López. Es curioso, aquí puros amigos. Sí, qué lindos. Hola amigos. Hola amigos. Pero sí, los consideramos realmente nuestros amigos. O sea, sobre todo en este plano de la divina voluntad, yo creo que todos estamos unidos, ¿no? Somos y familia, unidos, ¿no? en esa unión de amistad, de familia. Somos hermanos, todos somos hijos del mismo Padre. Todos estamos queriendo seguir las mismas líneas, el mismo comportamiento. Así que yo creo que seguimos con hola amigos. Bueno, vamos a empezar. Sí, doctor. Bueno, yo quisiera hacerle una pregunta antes de iniciar con las del público. Dado que se ha hablado ahorita mucho del perdón y del el rehacer los actos y todo esto, sí quisiera yo, para ya aterrizar un poquito más esto, porque sí, hace 8 días que hablamos de eso, como que sentí cosas diferentes y quisiera que se nos aclararan un poco más, doctor, por favor. Sentiste cosas diferentes. Sí, a ver. De lo que yo tenía pensado, pero bueno, vamos hablando de una persona normal. Nosotros estamos en divina voluntad y las cosas cambian un poquito, sobre todo si llegamos a vida divina, ¿verdad? Como sabemos, pero vamos a hablar de una persona que no está en divina voluntad, una persona común y corriente. En el purgatorio, esa persona tiene que pagar las vidas divinas que no vivió y también sus penas, o cómo funciona para las personas el purgatorio. Por eso, o sea, creo que se dijo en el programa, pero quizá no quedó muy claro. O sea, cada acto nuestro estaba determinado por Dios, creado por Dios. Nos dice Jesús que todos nuestros actos fueron creados antes de crearnos a nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que cada uno de nuestros actos debería de estar junto con su voluntad y eso generar una vida divina. O sea, cada acto nuestro debería de producir una vida divina cada vez diferente y que tuviera diferentes atributos, diferentes bellezas, para darle a Dios esa posibilidad de seguirse manifestando. Que se habla de nuevas creaciones, no es más que eso, Dios mostrándose todo lo que tiene en su interior. Entonces, cada acto nuestro estaba determinado o predestinado a vivirlo, pero junto con la divina voluntad, para darle vida a esa vida divina en ese acto. ¿Sí? Bueno. Como esto no se realizó, no hemos vivido en la divina voluntad, entonces lo hemos vivido en voluntad humana. ¿Qué ha pasado con esa vida divina? Se quedó prácticamente en Dios, pero que ya es una vida que le pertenecía a la criatura, que ya está destinada a ser vivida junto con un acto de criatura. No se puede reincorporar en Dios. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué fue lo que hizo que el hombre no quisiera vivir aquello? El pecado. Y ustedes dirán, bueno, es que hay actos buenos, incluso santos, que no son pecado, pero que no fueron hechos en la divina voluntad. Recordemos una frase de Jesús que es muy polémica, pero dice que el querer humano es pecado. El querer humano, el acto humano, no importa si es bueno, si es regular, si es santo, y es pecado en ese sentido. No le dio vida a esa vida divina en ese acto. Por lo tanto, hay dos situaciones que se están generando ahí. Lo primero es un acto humano que no debería de haber sido hecho en voluntad humana y que entra dentro de la categoría del querer humano es pecado, porque no le está dando la posibilidad de vivir esa vida en él. Y segundo, cuando hay un pecado, cuando hay realmente es una falta,
entonces merece una pena, un castigo. Bueno, viene Jesús, viene a redimirnos. ¿Qué es lo que Él hace? Toma todas esas vidas divinas que se deberían de haber vivido por toda la familia humana. Vamos a poner, toma todas las vidas divinas que se deberían de haber generado en cada palabra del ser humano. Toma una vida divina de esas por cada pensamiento, por cada paso, por cada latido. O sea, las reúne todas en Él y les da vida en sus pasos, en sus palabras, en sus pensamientos. O sea, está llevando a cabo lo que Dios había querido de estas vidas que vivieran en un acto humano, y lo está poniendo y se lo está entregando al Padre como una retribución, darle la gloria. ¿Qué quiere decir la gloria? Llevar a pleno cumplimiento lo que el Padre había decidido. Y lo presenta a nombre de todas las criaturas. ¿Sí? Bueno, junto con eso había una pena. Bueno, esa pena también Jesús la toma y esa pena la paga con una espina, con un flagelo, con un golpe, con un clavo, con una escopitina, o sea, un insulto, en fin, lo que haya merecido. Entonces tiene que pagar una pena por cada acto de criatura. ¿Sí? Esas son las dos pasiones internas de Jesús. La pasión del amor, que le restituye la vida divina a cada acto, y restituye el amor que Dios quería recibir, debía recibir por cada criatura. Y la otra, que es la pena, la pasión del pecado, que es restituirle la gloria a Dios que debería de haber tenido si todo se hubiera sido hecho en la divina voluntad. Eso Jesús lo paga, lo entrega al Padre, el Padre queda satisfecho por todo, que el Padre no le falta nada, el Padre tiene todas las vidas divinas que Él determinó, las tiene vividas por Jesús. Y como Jesús asoció a su Madre Santísima en este trabajo, también las tiene restituidas por María. Y ahora por Luisa, que le dice, tú también tendrás que repetir esto, porque es necesario que haya tres, ¿cómo diríamos? Que se rehaga 3 veces todo lo de la familia humana, y entonces el Padre tiene 3 veces restituida todo lo que Él quería recibir. Ahora, ¿qué pasa con la criatura? La criatura tiene 2 deudas, por decirlo de esta manera. Tiene la deuda de la vida divina y tiene la deuda de la pena que ocasionó que no pudiera vivir esa vida divina. Jesús vino y pagó todo eso, pero lo pagó Él, ¿sí? Y San Pablo, creo que es la mejor forma de apoyarnos para que esto se entienda. San Pablo nos dice que tenemos que completar en nosotros lo que le faltó a la pasión de Jesús. ¿Qué le faltó a la pasión de Jesús? Le falté yo, le faltaste tú. Por lo tanto, ahora nosotros debemos pagar eso. ¿Cómo? ¿De qué manera? Hay algo, cuando la criatura se salva, entonces ya está salvada, pero necesita restituir todo lo que debe. Y eso lo restituye en el purgatorio. El purgatorio, como decíamos en el programa, no es más que un fuego de amor que viene a hacer que la criatura pague con sufrimiento lo que no hizo en vida. Tiene que pagar tanto la pena física como la pena de la vida divina que no vivió, o sea, la pena física, la pena moral y la pena espiritual. El ejemplo perfecto es el purgatorio de la mamá de María Valtorta. María Valtorta ve en un principio a su madre en el purgatorio y la ve envuelta en llamas, la ve con un rostro muy rígido, muy, ¿cómo diríamos?, violento, enojado. Y
poco a poco, o sea, aquella visión se le queda como un sufrimiento atroz. Después de tiempo, Jesús le permite volverla a ver y entonces la ve, pero la ve ya muy cambiada, la ve muy alegre, muy contenta, con un rostro muy afable y con llamas nada más hasta la ingle. Y entonces ella le pregunta, le dice, oye, ¿qué es lo que pasó? En la vez anterior te vi así, así y así. Y entonces ella le dice cosas muy curiosas. Lo primero, que ya lo dijimos también, dice, sé que me conseguiste el purgatorio. O sea, las oraciones que tú y una religiosa, que no sabemos quién haya sido, me consiguieron el purgatorio. O sea, de alguna manera, las oraciones, los quizás sufragios, no sabemos exactamente desde cuándo empezaron a rezar por ella, pero hicieron que en un momento dado dijera sí. O sea, le consiguieron el purgatorio. Quiere decir que lo más probable es que sin esa no hubiera entrado. Segundo, dice, lo primero que tuve que pagar fue el reconocer que Dios es digno de humillarse ante Él, o sea, de reconocerlo como un Dios. Y eso me llevó mucho tiempo, mucho tiempo. Son las penas más difíciles de pagar. ¿Qué está pagando? Lo espiritual. Y lo material. Porque para pagar lo espiritual necesita renunciar a lo material. O sea, necesita convencerse de que lo que hizo fue incorrecto y se necesita desprender de lo que está apegada. No importa que ya esté en el purgatorio, sigue apegada a lo material. Entonces el sufrimiento es la pena que debe de pagar por esa culpa y al mismo tiempo ir purificando poco a poco las faltas de amor hacia Dios, que esa sería la parte en la voluntad. ¿Sí? Después de eso, tuvo que pagar las penas morales. Y le dice a María Valtorta, le dice, después tuve que pagar por las amistades que tuve, que tú sabes que no eran buenas. ¿Qué tipo de amistades? No sabemos. Simplemente algo que la llevó por un camino totalmente equivocado. Y ahora dice, ya nada más estoy pagando por las penas materiales. Cosa curiosa, nada más está con las llamas hasta la ingle. Dice, estas ya son muy fáciles de poder pagar y muy rápido. Sé que dentro de muy pronto ya estaré en el cielo. Entonces, ¿qué está pagando ella? Está pagando la pena material, el desarraigar todo a lo que estaba fija, acostumbrada, y al mismo tiempo el reconocer que necesitaba poner amor en esos actos. Está pagando las dos penas. ¿Morales y espirituales? No, físicas y espirituales. ¿Sí? Entonces, no sé exactamente qué sea lo que... Con esto ya va usted explicando las tres formas de pago que son, y ya queda más claro que si la persona no nada más va a pagar por la vida divina que no hizo, sino también la pena, por supuesto. Es que esa vida divina que no hizo fue por un pecado. Exacto. En el sentido que dijimos, el querer humano es pecado. Bueno, y porque antes de la divina voluntad tampoco se conocía la divina voluntad, entonces todos hacían actos humanos. Sí, pero había excepciones. Sí, había santos que sí podían pasar. Lo mencionamos en el programa, diciendo que creo que San Luis Gonzaga, o sea, es uno de los pocos que exentó el purgatorio, pero son casos realmente raros. Exacto. Ok, doctor. Ahora, no lo sabemos en exactitud, claro, pero se cree no es lo frecuente. Claro. Muchas gracias, doctor. Yo creo que ahora sí ya se aclaró más esto. Bueno. Gracias, doctor. Entonces, ahora sí comenzamos con las preguntas del público. Es que remedio. De nuestros amigos. Doctor, ¿nosotros también tenemos dos voluntades? Tenemos una sola voluntad, que es la voluntad humana.
La otra voluntad, la que Jesús nos quiere compartir, nos quiere dar como un don, como una gracia, es la voluntad divina. Pero para eso se necesita que nosotros aceptemos ese don, y la forma de aceptarlo es aceptando la renuncia a nuestros atributos, no a nuestra voluntad, sino a nuestros atributos, para que los actos de nuestra voluntad queden totalmente enriquecidos con todos los méritos y todos los dones que la divina voluntad tiene, porque va a actuar junto con la nuestra. ¿Sí? Entonces, ¿qué se necesita para entrar aquí? La renuncia de nuestra voluntad, pero en el sentido de darle vida a nuestros atributos. En ese momento tendríamos dos voluntades, sí, pero nuestra por naturaleza tenemos una sola voluntad, que es la humana. Y lo que tenemos que hacer es unirnos a la divina, ¿no? Por eso es la segunda voluntad que Dios nos quiere dar como un regalo. Y aceptarla y vivirla. Así es. Okay. Dice aquí, entonces, doctor, ¿ya la vida de cada persona está hecha, vivida por Jesús? Creo que ya con lo que dijo se aclara, pero pues así sería, ¿no? Bueno, está hecha por Jesús, sí, está hecha por María también, está hecha por Luisa también. O sea, no hay problema, pero en ellos, a través de ellos, la criatura no participa de esas acciones. Hasta que ya voluntariamente, si conoce la divina voluntad, entonces la puede tomar. Y entonces se une uno. Okay. Doctor, lo de la inteligencia diferente que nos ha dado Dios no incluye a los trastornos o enfermedades neurológicas o psiquiátricas, ¿verdad? O más bien, sí las incluye, siendo que el Señor sabía que esas personas tendrían esos padecimientos o condiciones específicas. Lo primero que necesitamos tener muy, muy en mente es que todas las enfermedades, todo el deterioro, todo lo que el ser humano puede sufrir en su persona es producto del pecado. O sea, Dios creó una naturaleza humana total y absolutamente perfecta y no sujeta ni al deterioro, ni al sufrimiento, ni a la muerte. Por lo tanto, no íbamos ni a enfermarnos, ni íbamos a tener el deterioro de la vejez, ni íbamos a morir. Y cuando hubiera llegado el momento, o sea que nuestra vida hubiera sido totalmente completa de acuerdo a lo que Dios había determinado, en ese momento iríamos directamente al cielo sin morir. El pecado, la desobediencia, nos quita esta protección y entonces nos deja a merced de de todo lo que es enfermedad, deterioro y muerte. Ahora, dentro de estos trastornos están los trastornos mentales, están los errores genéticos, y eso trae como consecuencia, en algunos casos, pérdida de la capacidad intelectual, pérdida de la capacidad de decisión, pérdida de la voluntad, en fin. Pero es una enfermedad. ¿Qué pase con ellos? El único dato que tenemos como para orientarnos es, en alguna ocasión Jesús le dice a Luisa, esos niños con ese tipo de enfermedades que uno piensa que es una desgracia, dice, es una gracia. Una gracia. ¿Qué querrá decir con eso? Como no tienen la capacidad de decisión, como no tienen esa voluntad de hacer lo contrario, lo más probable es que estén total y absolutamente unidos con Él. Igual que los actos de los niños. Jesús dice que todos los actos de los niños, hasta antes de que entre el uso de razón, son actos de Él. Sin mérito, porque el niño no está voluntariamente uniéndose, pero son actos de Él. ¿Qué está pasando dentro de la mentalidad, dentro del alma
de una persona incapacitada mentalmente. ¿Qué está pasando? ¿Quién sabe? El alma no se enferma, el alma no está retrasada, el alma no tiene síndrome de Down, el alma no tiene nada de enfermedad. ¿Se da cuenta? Lo más probable es que sí. Se da cuenta de que no puede transmitir al cuerpo todo lo que quisiera hacer porque no tiene la herramienta para llevarlo a cabo. Lo más probable es que sí. No tiene la herramienta para que lo de afuera entre hasta su alma. O sea, no hay una comunicación ni de afuera hacia adentro ni de adentro hacia afuera. Por lo tanto, no hay nada que la manche. ¿Sí? ¿Qué está pasando con esa voluntad, con esa inteligencia y con esa memoria en el interior? No me lo pregunten, no tengo solución. Pero yo pienso, me imagino que debe estar en un periodo de felicidad y de inocencia total. O sea, eso es lo que yo creo. Y por eso Jesús dice que esos niños son una gracia. Son una bendición. Pues sí. Así que no sé. Muy bien. Dice, doctor, es un poco largo, dice, doctor, cuando ya finalicen los tiempos y todos estemos en la eternidad, ¿el eterno inmolado Jesús seguirá en acto de percibir sufrimientos? ¿O como ya todos los pecados, todos los actos separados de la divina voluntad han sido reparados, ese sufrimiento estará como en pausa para nuestro Dios o seguirá sufriendo por los siglos de los siglos? En el acto único de Dios, ese acto que no tiene pasado ni tiene futuro, sino es un eterno presente, ¿estará continuamente la pasión de Jesús? Sí. Pero ahora, ¿estará sufriendo Jesús los dolores, todo lo que le hicieron? No. O sea, y esto lo podemos asegurar porque en ocasiones Luisa le llega la voz que la guiaba y le dice que su humanidad ya no es capaz de sufrir porque ya es gloriosa. Entonces, lo primeritito que debemos pensar es quién le está hablando. No, el Verbo Eterno, porque dice, mi humanidad ya no es capaz de sufrir porque ya es gloriosa. Por lo tanto, la humanidad de Jesús ya no sufre, ya es gloriosa. Y luego dice, por eso voy buscando nuevas humanidades donde poder seguir sufriendo. De alguna manera son las almas víctimas, o sea, las almas víctimas que siempre han existido, y que Jesús le dice a Luisa que si por 15 minutos hubiera faltado un alma víctima, hubieran terminado con todo. Por lo tanto, no son nada más las que conocemos. Deben haber sido infinidad de almas víctimas. Él habla, por ejemplo, de sufrimientos, habla del sufrimiento de Abraham, ¿sí? Que gracias a ese sufrimiento, cuando le pide que inmole a su hijo, y dice cómo lo hizo, porque él iba decidido a inmolarlo, decidido a ofrecérselo a Dios. En su interior estaba el acto ya realizado. Que lo detuvo, sí, porque lo que le importaba no era que lo ofreciera. Lo que le importaba era ver la voluntad de él. Si después pedí el sufrimiento de Jacob, dice también con la muerte de su hijo José, que aunque no murió, pero para él, por lo que le hicieron creer, había muerto devorado por una fiera, y entonces él sufre eso y Jesús toma ese sufrimiento para continuar con la humanidad. Y así por el estilo, siempre ha habido almas que Jesús ha tomado el sufrimiento de ellas como un sufrimiento reparador, como un sufrimiento que le permite continuar con la creación.
En la actualidad tenemos ahora el alma víctima de todos aquellos que puedan llegar a vivir en la divina voluntad. La primera sería Luisa. O sea, estamos quitándolo a él y a María Santísima porque ellos están en otro nivel. Pero ya de la criatura humana normal, estamos ante Luisa, que es otro sufrimiento que Jesús le pide a una criatura para continuar con su labor de redención y de santificación y divinización de la criatura. Así que no sé qué. Estaba hablando de las almas víctimas ahorita y entonces ellos serían almas víctimas, estas personitas que así nacieron. Probablemente, o sea, lo más probable. Vuelvo a repetir, no tenemos datos. Claro. El único dato es ese, que esos niños son una gracia. Ujú. Bueno, gracias, doctor. Doctor, entonces cuando Jesús acude a Lázaro a pedirle un consejo, ¿es porque tenía que divinizar y reparar nuestros actos de indecisión? No, Jesús acude a pedir, le pregunta a Lázaro sobre la muerte. Lázaro había resucitado. O sea, es porque la divinidad le esconde a la humanidad de Jesús todo lo que pasa después de la muerte. Y lo dice, he desmemoriado a muchos, o sea, les borro la memoria cuando no es necesario que lo recuerden o que lo digan. Entonces no es por algo en especial, sino era por que Dios no le comunica esa parte, y creo que es obvio. Él sabía que su muerte era necesaria, él sabía que su muerte era redentora, pero no le queda la duda de qué pasa en el momento de la muerte, como cualquiera de nosotros. Pero entonces cuando Jesús repara por nuestros actos, que nuestros actos le dan muerte a la vida divina, ¿es diferente? Claro. Ya, así, nada más. Por eso, cuando Jesús habla de innumerables muertes, Ajá. o sea, ¿qué hizo el hombre para darle muerte a la vida divina? Dijo no y le dio vida a la vida humana, Ajá. ¿sí? Al acto humano. Entonces Jesús tiene que venir a rehacer ese acto. ¿Qué tiene que hacer Jesús? Tiene que darle muerte al acto humano para poner en ese acto la divina voluntad, para que aquel acto se transforme en acto divino. ¿Dónde estuvo la muerte? En la cruz. Bueno, la muerte física no. La Era muerte en el amor. O sea, Jesús es un niño, un bebé, un adulto, un adolescente, y sigue una vida aparentemente normal. ¿Dónde están las infinitud de muertes? Pues él las tuvo que pasar para... En su voluntad. Uh-huh. En su voluntad. Jesús para pagar eso, tiene que tomar el pecado sobre sí, como si él lo hubiera cometido. ¿Qué no nos dice la Escritura? Que se hizo pecado. Claro, para vencer. Y con su voluntad humana, unida a la voluntad divina, pero con su voluntad humana, tuvo que vencer aquello y pedirle a la divina voluntad que pusiera un acto de ella en ese acto. Uh-huh. ¿Qué habrá sentido la divinidad al sentir que deja de ser divinidad y se convierte en humanidad pecadora? Terrible. No sabemos lo que sintió. Bueno, pero por lo de Luisa podríamos más o menos imaginar. ¿Qué dice Luisa cuando Jesús se ausenta? Sobre todo ya en los últimos libros. Una desesperación, se siente morir, siente que le falta la vida. Y eso que es Luisa en esta relación con él. ¿Qué habrá sentido Jesús en ese momento? O sea, sentir que no está unido a la divina voluntad, que no está unido al verbo. ¿Qué habrá sentido? Y eso fue un sentimiento continuo,
continuo y multiplicado al infinito por la divina voluntad que pone el sufrimiento de toda la familia humana. Entonces, ¿qué tipo de muerte tuvo? Una muerte de sentir que deja de ser la unión con la divinidad para convertirse en una humanidad pecadora. Para nosotros eso es lo de menos. O sea, tú cometes un pecado y simplemente lo cometes porque te gusta, porque te agrada, sientes gozo al pecar. ¿Sí? ¿Verdad que sí? Ya se sabía. Entonces, sientes gozo al pecar, no sientes ese dolor porque no estamos unidos. Ujú. Pero esto podría ser una señal para saber si vives o no vives en la divina voluntad. Que no porque lo vayas a cometer tú, sino cuando veas que Marta está a punto de pecar, en ese momento tú te sentirías terriblemente mal por lo que va a hacer. Y terriblemente mal por todo lo que toda la humanidad le hace a Jesús. Por eso Luisa al principio de la obra le dice a Jesús, le pide que le haga sentir el dolor de sus pecados. Entonces Jesús le hace sentir a Luisa lo que él sintió. Uh-huh. Así es. Qué fuerte. Qué fuerte. Y eso es lo que de alguna manera deberíamos, bueno, eso sería un don que él nos diera. Pero cuando menos deberíamos de sentir dolor por el mundo como está. Ujú. Por lo que sufre. O sea, Sí. el solo hecho de saber cómo está el mundo, cómo estaba todo lo que está sucediendo, o sea, debería de hacernos sentir un dolor que nos diera casi la muerte. Sí. ¿Sí? Bueno, terminamos por este día. Sí, tenemos varios avisos. El doctor ya se va a retiro a Argentina y como sale el próximo lunes ya no hay tiempo de hacer programa. Entonces les vamos a comentar cómo queda la programación de este mes porque el doctor regresa para dentro de un mes, el 23 de marzo. Entonces va a quedar de esta forma porque además me han preguntado cómo van a quedar los programas. Lo que se está transmitiendo de las 24 horas se va a seguir transmitiendo lunes, miércoles y viernes para completar las 24 horas de la Pasión durante la Cuaresma. Y los martes y jueves se va a estar pasando un retiro. Por lo pronto vamos a suspender las pláticas que tenía el doctor con Guille para que no sea tanta cosa diferente, digámoslo así, y con eso se completa el tiempo que el doctor no va a estar. Volvemos en vivo el 23 de marzo, primero Dios. Y Bueno, también tenemos sí, avisos. y retiros. El que sigue es de Argentina, 13, 14 y 15 de marzo de este año 2026 en Buenos Aires, Argentina. El 13 de marzo va a haber un encuentro con jóvenes también ahí en Argentina para que también lo tomen en cuenta esto, por favor. Retiro en España, el 1, 2 y 3 de mayo. ¿Cómo se llama este lugar bonito? El Valle de los Caídos. No se me En pega el Madrid. nombre. En Madrid, en el Valle de los Caídos. Están los datos en pantalla para que también se vayan anotando. Y el retiro en Miami, que es el 22, 23 y 24 de mayo de este año 2026. Son los retiros más cercanos y hay que apuntarse. Ujú. ¿Listos? Bueno, pues amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos aquí hasta dentro de un mes. Le agradecemos la presencia a Marta, Gracias, doctor. a Alejandra, Gracias, doctor. a Paris Gracias, Marta. y Gracias. vuelvo a Gracias, repetir, Paris. sobre todo a ustedes. Hasta dentro de un mes. Hasta luego, amigos. Y les agradecemos a quienes nos escribieron de Colombia, España, Jalisco, Arizona, Paraguay, Miami, Ciudad de México, Ciudad Juárez, Australia, Ecuador, California y Chile. Gracias, amigos. Gracias. Hasta Hasta luego. la próxima.